Escrito de Lin Chun. China y el capitalismo global. Primera parte. 1. El posicionamiento de China en el desarrollo capitalista mundial. Entender la posición que ocupa China en el mundo en general y con respecto al desarrollo del capitalismo como sistema mundial en particular no consiste, de ningún modo, en encontrar el lugar fijo de una entidad estática en un orden global predestinado. Por el contrario, consiste en ver cómo ha evolucionado China en su interacción con otras culturas y naciones en la era moderna, dominada por el auge y el declive del capitalismo global. ¿Qué es China? ¿Qué significa Shonggou o el Reino Medio? Esa pregunta, planteada por generaciones de estudiosos en China y otras partes del mundo, no admite una respuesta definitiva. No obstante, unas pocas premisas impregnadas de sentido común ayudan a esclarecerla. En primerísimo lugar, la autoidentidad de China es intrínsecamente plural y siempre está en movimiento. Esto es especialmente cierto en lo que toca a su historia más reciente, una historia de experiencias revolucionarias y de desarrollo enormemente complejas que ha vivido un pueblo multiétnico, multirregional y multifacético, y que ha transformado a una de las civilizaciones o estados más antiguos y de mayores dimensiones del mundo. De ahí que dadas esas transformaciones monumentales, dada la vasta diversidad interna y la magnitud de las influencias externas, y dado los poderes locales tradicionalmente competitivos del país, ni el Estado chino ni la sociedad china pueden verse como un monopolio rígido. No existe una sinitud singular, auténtica. Incluso en los orígenes de su cultura material, lo que más tarde se denominaría civilización china, tenía como base un complejo entrelazamiento de una variedad de culturas prehistóricas. China, que cuenta con un repertorio escrito de procesos sociales, políticos y tecnoeconómicos que cubre entre 4 y 5 milenios, es en la actualidad, como siempre ha sido, un país hecho de muchos mundos. Esa propensión a la elasticidad y a la inconmensurabilidad tanto de las fronteras nacionales como de las líneas divisorias internas no es, claro, distintiva solo de China, como no lo es tampoco la tendencia local a la territorialización en el seno del Estado. Cartier, 2002. Lo que nos ocupa aquí, por tanto, es que China, quien habla por ella y porque lo hace necesariamente en el lenguaje de las clases y el poder de su relación con el predominio político y la disputa con claros matices ideológicos por la hegemonía del discurso. La intensidad y la extensión siempre crecientes de las comunicaciones y las migraciones masivas en las transiciones en curso en China, como ocurre en el resto del mundo, no hacen sino insuflarles a las identidades personales y colectivas un sentido de permanente fluidez. En una bifurcación que intenta corregir la historia nacional lineal, una influyente corriente académica considera que China y el nacionalismo moderno chino constituyen, a la hora del estudio, una falsa unidad que debe ser descentralizada. En contraste con ello, han florecido las narrativas provinciales nutridas por tendencias regionales y globales. No obstante, este giro localista debe atemperarse para no socavar las perspectivas que analizan la integridad estructural del proyecto moderno de liberación nacional y social de China. Después de todo, la significación histórica y la relevancia contemporánea de ese proyecto en general no son las antítesis de la multiplicidad de situaciones chinas. Su teorizada síntesis es el objeto real ausente en los paradigmas intelectuales de los estudios de área y poscoloniales en los que se minimiza la fuerza totalizadora del capital y el capitalismo. Descentralizar la historia nacional también puede producir resultados adversos cuando una modalidad positivista de investigación prioriza lo local y lo particular por encima de lo nacional, por más bifurcado que pueda y deba ser el análisis. Sin una percepción de la complejidad y la totalidad de los procesos de la China moderna, se perderían hasta el significado y la percepción analítica de lo local y lo desigual.
Tratar de comprender la idea de China con el uso del lenguaje usual de la ciencia social presenta dificultades intrínsecas. Ni siquiera la China postimperial se ajusta bien al modelo del Estado-nación. Ese modelo nació con el surgimiento del capitalismo moderno en Europa y requería un mercado y un gobierno nacionales unificados que se alcanzaron inicialmente por medios financieros militares. El moderno Estado chino tampoco se ha adecuado nunca a la lógica nacionalista procedente de otras costas que postulan que la unidad política y la unidad nacional deben ser congruentes. La noción sinológica de Tianxia representa una cosmología no espacial que postula que todo lo que está debajo de los cielos debe abrazar razas y culturas, incluido el intermitente gobierno del imperio por parte de una minoría y su constante amalgama. Fue el auge del nacionalismo revolucionario tras la Primera Guerra del Opio en 1840, que obligó a China a integrarse en el mercado mundial, junto a su alianza internacionalista con pueblos oprimidos dentro y fuera de China, lo que le confirió a la identidad china moderna una autoconciencia cohesiva. Este nuevo y más general sentido de identidad colectiva se expresó en términos de la nación china y el pueblo chino gracias a las revoluciones chinas del siglo XX. El reemplazo de la última corte dinástica por el primer gobierno republicano, resultado de la Revolución Republicana de 1911, fue fruto de un compromiso histórico singular. Se alcanzó tras los acontecimientos derivados de un levantamiento armado mediante la agresión política de los revolucionarios, los constitucionalistas, los caudillos del ejército y los reformadores imperialistas. La integridad territorial de China se preservó a partir de entonces bajo la bandera de un unificado republicanismo de 5 naciones: Han, Hui, Mongola, tibetana y manchú. Los comunistas siguieron luchando por la independencia nacional, pero su revolución era simultánea y radicalmente de carácter social. El programa del partido definió a los enemigos de la revolución comunista como el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático, en correspondencia con lo que describía primero en Democracia e Ideología Narodnista en China, de Lenin, escrito en 1912, como las condiciones semicoloniales y semifeudales de China, luchando contra la dominación extranjera en colusión con un ancien régimen nacional. La revolución acumuló fuerzas en los márgenes rurales de etnicidades mixtas. El hecho de que la revolución se propusiera no solo liberar de las potencias imperialistas a una nación china integrada, sino también del chauvinismo tradicional de la clase dominante a sus minorías internas, predeterminó los cimientos constitucionales de la República Popular China. Esa situación político-institucional resultó, a la vez, una ventaja vital y un estigma para la República Popular China, dado que sus territorios eran una herencia del Imperio Qing del siglo XVII, aunque considerablemente disminuidos. De la misma manera, el innovador sistema casi federal de gobiernos regionales autónomos en diversos niveles era una bendición y una maldición. La reposesión de Hong Kong 1997 y Macao 1999 como regiones administrativas especiales de China fue una manifestación más de la elasticidad de las fronteras externas e internas de un Estado formalmente unitario. Vale la pena señalar aquí un rasgo distintivo de la actitud de China hacia el mundo exterior, atribuible en parte a su tradición histórica de mirarse hacia adentro y en parte a su compromiso político moderno, por más vulnerado que esté aquí o allá. China, a diferencia de los grandes estados europeos, no ha intentado colonizar áreas del mundo más pobres o débiles que ella. En términos comparativos, a diferencia del Japón previo a la Segunda Guerra Mundial, no ha librado guerras despiadadas contra sus vecinos. A diferencia de los Estados Unidos, no ha establecido bases militares en todo el mundo, ni enviado tropas allí donde los intereses de su seguridad nacional parecen amenazados. A diferencia de la Unión Soviética, no ha emprendido una enorme carrera armamentista con la otra superpotencia mundial, ni ha instalado gobiernos clientelares en las naciones aledañas a sus fronteras.
Igualmente, en lo que concierne al poderío marítimo y en agudo contraste con las potencias europeas y sus descendientes de las colonias, China no intentó construir un imperio de ultramar. Esa diferencia ha tenido profundas consecuencias en la distribución global de los derechos nacionales de propiedad sobre los recursos del mar. La propaganda sobre la amenaza china carece de base. Sin embargo, como China participa cada vez más en la competencia global por los recursos que tiene su propia lógica, vale la pena recordar su tradición no expansionista. Resulta interesante que se le preste atención a la peculiaridad china y no a esa virtud que la distingue del imperialismo y el colonialismo occidentales. La falta de una fragmentación normal del imperio, que es común a las trayectorias euroasiáticas, contradice el concepto de nación como antítesis del imperio. A las sensibilidades intelectuales de origen europeo, esta dualidad espacio-temporal de ambas formas les parece un obvio anacronismo. Su función descriptiva, como una entidad política extraña y atrasada y conceptual, que alude a las disparidades entre la zona china y Europa, les resulta totalmente errónea desde un punto de vista histórico e indicativa de un desarrollo frustrado. Imperio significa premodernidad y despotismo, a diferencia de la nación soberana moderna, que es capaz de alcanzar el progreso y la democracia. Como aclara Wang Hui, criticar las narrativas históricas eurocéntricas que identifican la modernidad con el Estado-nación y este con el capitalismo equivale a discrepar de la oposición binaria China-Occidente, en la que a China y a su esfera de influencia se le niega el debido reconocimiento histórico como nación o imperio. Según una afirmación paternalista frecuentemente citada, la China de Lucien Pi no es más que una civilización que finge ser un Estado-nación. Esa descripción ha resistido el paso del tiempo y en ocasiones se emplea admirativamente. Pero la noción de una desviación china tiene un contenido muy arraigado que alude a la inadecuación o a la insuficiencia modernidad del país. Estas oposiciones binarias no tienen en cuenta el hecho de que el modelo del Estado-nación es provinciano, obsoleto y autocomplaciente. No explica al menos tres fenómenos sustanciales de nuestros tiempos. En primer lugar, los estados multinacionales se han convertido en la norma. Segundo, el imperialismo es capaz de secuestrar los poderes democráticos y convertir una democracia en algo que le resulta incompatible: un imperio. Y tercero, existe siempre una diferencia categórica entre naciones oprimidas y opresoras, y entre nacionalismos defensivos y agresivos. Tras evitar la desintegración imperial, la constitución secular, independiente y socialista de la República Popular China simboliza los incontestables logros modernos del país. El compromiso con la centralidad del pueblo es un indicador definitivamente moderno de una comunidad político soberana. Llámesele cultura, civilización o Estado multinacional. Esto hace que las dicotomías que oponen una Europa paradigmática a una China deficiente resulten hipócritas y carentes de sentido. En el mismo sentido, China no parece ajustarse a ninguna de las taxonomías de formaciones sociales más puras generadas fuera de las fronteras. A diferencia del sistema soviético, a la nueva China le preocupaba sus propias condiciones, las de una economía política con una base rural. Incluso en sus empeños de industrialización, China se resistió a los acercamientos estalinistas al tema y formuló sus propias políticas y métodos de gobernanza. Además, a pesar de sus afinidades y estrechos vínculos con movimientos de liberación nacional y construcción nacional postcolonial, los caminos de la China revolucionaria y postrevolucionaria se apartaron histórica y decididamente de los procesos que tenían lugar en los países del tercer mundo capitalista. Estas complejidades, que reforzaron los prejuicios existentes en la sinología europea y en los estadios de área norteamericanos, han tenido un papel en convertir a un gueto, término tomado de Howe 1977, aplicado allí a la sovietología, los estudios sobre China. Por lo pronto, se mantiene la tendencia a buscar síntomas patológicos en el caso chino,
Tanto la exclusión como la autoexclusión desempeñan un papel en esta deslegitimación ideológica. Ella proyecta de modo conveniente la normalidad y la particularidad a fin de validar lo normal y lo universal. La idea de normalizar la vida política de China, presente en la ideología reformista, tiene que ver precisamente con su integración global a un universo capitalista. Si China es a la vez concreta y elusiva en su significación, en el otro extremo de la relación, el capitalismo global es ubicuamente tangible. Las naciones y las sociedades se han visto inmersas en sus condiciones epocales, creadas, desarrolladas y estabilizadas en los últimos siglos. Esas condiciones globales interactúan con situaciones locales específicas a través de fuentes de poder económico, político, militar e ideológico, y de fuerzas demográficas, geográficas y ecológicas. Por tanto, el capitalismo como modo de producción y extracción es totalizador, pero está simultáneamente fragmentado en clases, estados y mercados en conflicto, además de otros componentes y agentes estructurales que operan a favor o en contra del sistema. Para Marx, la época de las transformaciones global capitalista conectó por primera vez las economías y culturas desarticuladas con las que comenzó la historia mundial. La especificidad histórica de la época se resume de manera brillante en el Manifiesto Comunista. El capitalismo revoluciona constantemente la producción al tiempo que transforma las relaciones precapitalistas. La burguesía, que emana de Europa, atrae a todas las naciones al mercado mundial mediante el rápido perfeccionamiento de los instrumentos productivos y los medios de comunicación. La necesidad de expansión del mercado proyecta a la clase burguesa por toda la superficie del globo. Debe anidar en todas partes, asentarse en todas partes y establecer conexiones en todas partes, con lo que inventa un mundo a su imagen y semejanza. La violencia colonial no está en el centro del manifiesto, pero Marx y Engels señalan enfáticamente que el libre comercio de materias primas baratas es la artillería pesada que derrumba todas las murallas chinas. En los escritos de Marx y Engels sobre la conquista global capitalista no escasea ni la condena moral ni la racionalización instrumental. Denuncia la barbarie colonial manifiesta en el saqueo y la destrucción de sociedades originales y los asesinatos, la esclavización y el comercio de pueblos autóctonos. Los promotores de la civilización beben néctar en las calaveras de las razas inferiores, mientras los productores directos se ven obligados a convertirse en esclavos expropiados y explotados o en asalariados que venden su fuerza de trabajo. De ahí que la acumulación primitiva capitalista escriba una página en los anales de la humanidad con letras de sangre y fuego. Entre las conceptualizaciones fundamentales del marxismo sobre la expansión global del capitalismo, destaca la del desarrollo desigual y combinado. Esta tesis tiene que ver con el potencial privilegio del atrasado, descrito inicialmente por los Marotnik rusos y confirmado por los teóricos bolcheviques. Dada la perspectiva de que las revoluciones proletarias remuevan los bastiones del capitalismo, un socialismo en los eslabones débiles de las cadenas imperialistas podría alcanzar económicamente a las regiones más avanzadas. La lógica presente en esta perspectiva de que los márgenes puedan alcanzar al centro mediante la comprensión de etapas de desarrollo más regulares anticipa la idea del desplazamiento de los centros de poder del sistema global. Cuando una China floreciente iba a la cabeza del mundo con su producción, Europa era atrasada y se ubicaba en la periferia global. Posteriormente, el declive de China y el auge de Europa brindaron otro ejemplo de desarrollo desigual en la historia mundial. Cuando un centro se torna demasiado rígido para abrirse al aprendizaje y la adaptación, cuando su estabilidad se convierte en inflexibilidad o estancamiento, pierde sus ventajas y comienza a desarrollar vulnerabilidades. Entonces llega el momento de que se forme y crezca un nuevo centro. En la teoría del sistema mundo, el estudio del capitalismo comienza con el largo siglo XVI, 1350 a 1650,
cuando éste comenzó a crecer a nivel global. Para esa teoría, la historia de esta formación sistémica consiste en un proceso de implacable acumulación de capital, no solo en lo interno de los países implicados, sino también mediante la colonización, las guerras interimperialistas, el intercambio desigual entre países ricos y pobres, y la penuria y la subordinación de las periferias. En el mismo sentido, el espacio es una atractiva herramienta de análisis del materialismo histórico geográfico. La solución espacial capitalista alude tanto a los flujos de capital a través de las fronteras en forma de inversiones físicas como la función de paliar o transferir las crisis. En el mismo sentido que los análisis anteriores, estos estudios subrayan el desarrollo geográfico desigual de la acumulación por desposesión impulsada por la clase y el Estado capitalista en su búsqueda de ganancias sostenidas. Como aventura de construcción de hegemonía, el desarrollo capitalista depende en particular de redes de poder regionales y globales. Esas redes permiten el movimiento aún más libre de un capital internacional cada vez más financiarizado. La observación relativa a la financiarización del capitalismo tiene su origen intelectual en el análisis marxista clásico del capital financiero, la sobreacumulación y el imperialismo llevado a cabo por Rosa Luxemburg, la acumulación del capital, entre otros. Esas tendencias, incrementadas por una economía virtual y el capitalismo de casino, escindidos en buena medida de la producción material real en la era posterior a Bretton Woods, han llegado a un clímax y engendrado una serie de crisis financieras. La pérdida de la capacidad fiscal sin un patrón oro ni una balanza de pagos internacional les ha permitido, en primer lugar, en los Estados Unidos, incrementar y exportar libremente su influencia, su crédito y su déficit, junto a la liberación de las transacciones en inversiones especulativas. Esta nueva arquitectura financiera global facilita la transferencia internacional de capital ficticio excedente en forma líquida a cualquier lugar donde resulte más rentable. Entre los pensadores no marxistas, el capitalismo es considerado una economía comercial moderna convergente y la forma final de la evolución histórica. Varios de ellos reconocen sus problemas, pero estiman que los superan ampliamente sus necesidades y sus ventajas. Producción y circulación aceleradas, propagación de valores liberales, derechos individuales y democracia de mercado o correlación de fuerzas internacionales. Un enfoque más interesante es el que sigue el rastro de los ciclos de negocios del capitalismo a la luz de periódicas destrucciones creativas que, siguiendo a Marx, se consideran generadas desde el interior del propio sistema por sus éxitos tecnológicos y de innovación. Esos ciclos pueden incluso llevar a una conversión socialista, gústeles o no, mediante los aparatos reguladores, el acomodo corporativo y la sindicalización de los trabajadores. En una percepción especialmente crítica del capitalismo moderno como una transformación socialmente destructiva, la desoladora utopía del mercado autorregulado se considera potencialmente aniquiladora de la sustancia humana y natural de la sociedad. De ahí que necesariamente se levantara un predecible doble movimiento de autodefensa social. Esta crítica resuena directamente con los actuales costos y tensiones sociales del desarrollo en China. La integración al mercado y la mercantilización del trabajo y del conjunto de la sociedad parecen haber ido más lejos en China que en la mayoría de los antiguos estados comunistas y las economías en transición. No es necesario añadir que, habiendo experimentado una revolución autóctona y un radicalismo profundamente anticapitalista, los chinos no deberían haber necesitado tal demostración procedente de una fuente foránea. Para lo que nos ocupa aquí, a saber, las trayectorias pasadas y futuras de China en términos de su posición en el sistema mundial o la evolución de su relación con la economía política capitalista global, resulta particularmente relevante la distinción que establece Fernand Braudel entre mercado y capitalismo. Para él, ambos tienen que ver con el incremento acumulativo de la riqueza material y monetaria, así como con el comercio a corta y larga distancia, constitutivo de actividades productivas y comerciales con una base local y global.
Pero el capitalismo no es meramente una economía de mercado y depende de una constelación estructural específica de promoción y protección estatales. En vez de enfatizar la plusvalía, que es un elemento central del concepto marxista de base económica, esta observación no marxista confirma la importancia de las funciones proactivas y reactivas del Estado en la superestructura. No le prestamos ahora atención al hecho de que los marxistas hace tiempo que dejaron de emplear esas metáforas. Braundel también resulta relevante por esa distinción, resulta espléndidamente vindicada por la economía tradicional china. A pesar de su compleja agricultura, su avanzada especialización, su artesanado y sus extendidas prácticas comerciales que procedieron con mucho al capitalismo europeo. China no evolucionó hacia una estructura capitalista propia. En otras palabras, no existe un vínculo obligado entre la producción de mercancías y el capitalismo, entre el capital comercial y el industrial, o, más específicamente, en el caso de China, entre un crecimiento a la Smith y la industrialización capitalista. Aún más, el capitalismo, con sus tendencias monopolistas, constriñe el desarrollo de una economía de mercado competitiva. La distopía de un capitalismo antimercado describe de modo realista el monopolio del capital privado y el estatal, que puede sofocar la competencia al hacerse con el control del mundo de los negocios y dominarlo. Para evitar el monopolio de los intereses de quienes se lucran, que implica siempre una ampliación del mercado y un estrechamiento de la competencia, Adam Smith propuso el papel visible del soberano que activa y regula la competencia intercapitalista para que el mercado funcione en función del interés social general. No importa que Smith haya sido leído más allá de lo que realmente dijo por diferentes interpretaciones. El consenso de que la capacidad del Estado sigue siendo un factor crucial en el desarrollo a pesar de las limitaciones globales cada vez más invasivas, no requiere ninguna validación clásica. Los gobiernos de Occidente emplearon en otros tiempos medios duros y blandos para ampliar los mercados y extraer recursos de las colonias, y algunas formas de Estado desarrollista en el Oriente fueron protagonistas de historias exitosas de desarrollo tardío. El capitalismo solo triunfa cuando se identifica con el Estado, cuando es el Estado. En la historia del capitalismo, los conceptos de comercio y conquista a menudo son intercambiables. En la propia Europa, en los albores del capitalismo, la integración del mercado se vio dificultada con menos frecuencia por la existencia de un Estado ilimitado que por el hecho de que los Estados eran demasiado restringidos. Las necesarias contribuciones del Estado al crecimiento económico resultaron ser la centralización del gobierno, la reducción de la búsqueda de renta descentralizada y la creación de mercados viables. Solo entonces pudo Europa iniciar su proceso de siglos para alcanzar, en lo relativo a bienestar y tecnología, a la economía más avanzada de la época, la China Ming-Qing. Hasta ahora, el capitalismo ha sobrevivido a sus recurrentes crisis económicas y políticas, incluidas las dos horrendas guerras mundiales y las guerras frías y calientes aún en curso. Sus avances y retrocesos han seguido dándole forma a las oposiciones y resistencias intrínsecas al sistema, que a su vez le dan forma a este último. Desde una perspectiva histórica, la trayectoria típica del capitalismo industrial que tuvo su origen en Europa no es, a pesar de su alcance en un orden transnacional de parámetros epocales, un curso natural, replicable en otros lugares. Por el contrario, la época capitalista circunscribe los desarrollos nacionales y locales. Por tanto, la interpretación errónea de la concepción marxiana de la historia, que la describe como una teoría etapista, lineal, universalmente aplicable, no tiene sentido y es rechazada desde hace largo tiempo en los círculos marxistas serios. Que los reformistas chinos la hayan revivido para validar su alejamiento del curso socialista constituye solo un signo de pobreza intelectual y bancarrota política. Al final, el propio capitalismo histórico debe entenderse como un entorno abierto de transformaciones dinámicas y fluctuantes.
ha sido hecho, rehecho y retado o desafiado por eventos y secuencias de origen local, especial y, tautológicamente, los que demostraron ser mundialmente históricos, como las revoluciones sociales. En la época capitalista, cada sociedad se encuentra inmersa en interacciones relacionales con el movimiento global. Este tráfico de dos vías refleja, a la vez, las aperturas y los límites del sistema. Por tanto, ubicar a China o a cualquier otro país en desarrollo en el mundo y la historia mundial no puede consistir en medir la distancia temporal que la separa de un proyecto de modernización estándar encarnada en el capitalismo liberal. La cuestión real no es cómo puedan alcanzar los que llegan tarde las normas modernas, superando sus defectos inherentes o resarciéndose por las oportunidades perdidas. La cuestión es que el tercer mundo no tiene posibilidades de emular al primero, para no hablar de si ello es o no deseable. Las ventajas históricamente específicas y los métodos moralmente vaciados de ese último son demasiado palpables para ignorarlos. Además, con la evolución de los parámetros epocales y el desplazamiento de los centros de poder, la génesis y la expansión del capitalismo no sigue ninguna ley inexorable del desarrollo. La esencia del proceso consiste solamente en su sincronía estructural y su desigualdad espacial. La civilización convencional de la universalidad del desarrollo, los valores, las instituciones y la teleología capitalista, ilusoriamente celebrada por las élites intelectuales de las sociedades en transición, no existe. De hecho, la posición de China y de cualquier otra nación en el planeta no solo se define a partir de las condiciones epocales, sino también de su capacidad para modificar esas condiciones. Esa capacidad que se magnifica fácilmente en las coyunturas históricas trascendentales, tiende a ser omitida por un discurso derrotista sobre la inevitabilidad del capitalismo por un lado y por narrativas escapistas autocongratulatorias sobre lo local, lo particular y lo híbrido por el otro. Una importante implicación conceptual de esta relación dialéctica es que si toda sociedad debe entenderse en términos de su posicionamiento interactivo en un mundo de globalización capitalista, ese vínculo o interculturalidad implacable es lo que explica que no hay pueblo sin historia. La historia mundial debe entenderse como un todo, una totalidad, un sistema de interconexiones en cadenas casuales interrelacionadas que se extienden más allá de las poblaciones singulares. Por tanto, la concepción de los pueblos sin historia es una ficción desdeñable. Todo pueblo tiene una historia, incluidos los aparentemente irrelevantes para el curso histórico particular que condujo a la formación del capitalismo industrial y que fueron barridos por ese proceso. Y cada historia resulta inteligible al relacionarla con otras historias y con toda la historiografía. El marxismo, que insiste en que el capitalismo es histórico, se niega a aceptar el cierre ideológico que supone identificarlo con la modernidad. La historia se desbloquea al chocar contra las tensiones y contradicciones que existen en el interior del paradigma moderno capitalista. Considérese los electos evolutivos de la construcción y la destrucción, así de como las rupturas revolucionarias y de la decadencia y los reveses contrarrevolucionarios. Marx, para no mencionar a Mao Zedong, quien lanzó una revolución cultural preventiva, alertó contra la perversión de la revolución, gracias a la cual podía regenerarse el viejo lodo del pasado. 1867. Considérese también las temporalidades y especialidades que se solapan en el seno de la modernidad, sobre todo los desarrollos modernos no capitalistas. En la teoría crítica, las teologías medievales mantienen una presencia en la modernidad, y ese anarquismo necesario es también, paradójicamente, análogo a las sensibilidades posmodernas. Tomando en conjunto el tiempo mundial secular de Weber como significante sociológico no es ni meramente acumulativo ni unidireccional. Está asignado por trayectorias no lineales, compresiones, saltos y botes. Está puntuado por alteraciones, giros, retiradas y disputas.
La historia no puede ser determinista o singular. Pluralizar el tiempo y diversificar la modernidad le resulta inherente a toda historiografía honesta. Al igual que el espacio social es un medio de control y por tanto de dominación de poder. Resulta importante quién es dueño del tiempo, esto es, del tiempo como cuestión de relaciones sociales históricamente específicas. El tiempo fracturado de la política cataliza la simultaneidad del pasado y el futuro en el presente, lo que hace insostenible la historia Wing, incluso en sus versiones más novedosas. Antes de proceder a análisis más concretos, vale la pena subrayar que el sentido de la historia, sino la ciencia histórica misma, no debe tener ilusiones teleológicas. La historia no tiene fin, y el progreso puede negarse a sí mismo. Confinada a sus parámetros estructurales, aunque transformable en última instancia, la era del capitalismo no es más que un camino abierto de luchas y posibilidades.